mi tarea. El tópico extraño de perros actuando como humanos se ha No. vuelto viral. Hasta los loros se saben silbar, no mames. Este tipo de historias han estado rondando en todas partes de internet, en TikTok, YouTube, en Spotify y en muchos otros canales. Y es que hay mucha gente que asegura que esta clase de vivencias son reales. Muchos entran en conflicto con este tema en particular, ya que puede resultar muy absurdo, pero créeme que si tú Ok, voy llegas haciendo a mi tarea. vivir algo como los protagonistas de estas historias, jamás verías de igual forma a tu perro. Hoy escucharemos un par de relatos Yo con mi gato en la referentes mochila. a este tema, así que Ay, qué alístate para buenos ojos. conocerlas. Y sin más, pasemos con experiencias paranormales con perros actuando como humanos. Wow. El perro que trajo el mal a casa. A la madre. Hola Stan, hace tiempo que me topé con un video de tu canal y me hizo recordar esta historia que mi abuelo solía contarme cuando era niño. Ojo. Calculo que tendrían que ser como los inicios de los 80s. Mi abuelo voy a poner el vivía en su micrófono. casa con mi abuela, sus 4 hijas, Oh, mi. o sea, mis tías, mi papá Ok. y su hermano, mi tío. Mi padre era el mayor de sus hijos varones. Lo que estoy a punto de contarte es por testimonio de mi abuelo. Una tarde de abril, mi padre regresó de la escuela y trajo con él un perro grande y bastante peludo que lo hacía ver robusto. Era de color gris oscuro. Mi papá debería de haber tenido unos 12 años en aquel entonces y le preguntó a mi abuelo si podía quedarse con el perro. Como mi papá era su primogénito y siempre lo ayudaba en el campo, aceptó. Además de que tal animal podría cuidar de su casa y familia. Mi papá nombró al perro Chango por su tamaño y abundante pelaje. Mis tías y tío desarrollaron miedo a Chango. Sin embargo, mi abuelo pensó que era algo normal en niños de su edad. Pasaron los días y todo se Depende. mantuvo normal, hasta que algo en el comportamiento de mi papá cambió. Se volvió sumamente hostil hacia sus padres y hermanos. Faltaba a la escuela y se rehusaba a ayudar en casa o en el campo. Sin embargo, siempre estaba pegado a Chango y nunca se despegaba de él. Un día a mi Thank you papá por el le dio follow. calentura y con cada día que pasaba se veía peor. Curiosamente, Chango siempre se mantenía junto a su catre observando atentamente. Lo que para otros podría ser un gesto de lealtad, el abuelo lo vio como un presagio de que todo el mal que tenía mi padre era por causa del perro. Mi abuela llevó a mi papá a la clínica la mañana siguiente. Mientras que mis tías y tío fueron a la escuela, mi abuelo se quedó en casa con el pretexto de ir a trabajar. Sin embargo, su objetivo era otro. Chango solía tirarse afuera de la casa en el sol, cerca de la puerta, por lo que el abuelo Y lo salió mataron. y sin rodeos y teniendo fuerte esas creencias de pueblo, le dijo al animal: de seguro, tú tienes que ver con lo que le pasa a mi hijo, ¿verdad? El perro giró la cabeza para mirar al abuelo y soltó lo que podría decirse como un intento de una carcajada de una voz humana, pero chillona. El abuelo ahí supo que Chango era cualquier cosa menos un perro. Al volverlo a confrontar, el perro atacó a mi abuelo. Él como pudo se defendió quitándoselo de encima. El perro solo se fue corriendo a la carretera. Mi abuelo lo perseguía. El abuelo asegura que ese perro, mientras corría, se estaba riendo. El canino no vio a un carro que venía hacia él y lamentablemente lo atropellaron. Mi abuelo se acercó a verlo, pero el perro seguía riéndose What the fuck. muy tenuemente, a pesar de estar casi moribundo. Ya al ver que no se movía, alzó su cuerpo y lo enterró cerca de la carretera para que mi padre no se diera cuenta de lo sucedido. Mi papá, tras unos días, recobró la salud y su antigua forma de ser, pero al preguntar por Chango, el abuelo le inventó una historia de que había ido con él a recoger leña y que unos coyotes lo atacaron y que se lo habían comido. Mi papá y sus hermanos le creyeron, pero mi abuela sabía que no era cierto. Pero como también
le tenían miedo al perro, nunca dijo nada. Cuando le preguntaba a mi papá sobre Chango, siempre me contaba una historia más normal de cómo él falleció al ser atacado por unos coyotes y que el abuelo la libró de los animales gracias a él. Recuerdo que también cuando era pequeño le tenían miedo a los perros, por lo que mi papá y hermanos me vacilaban, pero mi abuelo siempre me decía: si les tienes miedo es por algo, hijo. Y bueno, esta es la historia de mi abuelo con un perro extraño. Eric Ipiales nos cuenta su historia. Estuve un tiempo viendo tu contenido, especialmente los videos de perros actuando como humanos. Hubo varias anécdotas que me hicieron tomar valentía y contar mi historia. Hace unos 16 años mi padre había adoptado a un perro, el mismo que te adjunto en la foto con este archivo. El perro, no sé qué combinación era o qué raza era, pero se lo habían encontrado en la calle de una iglesia. La iglesia de San Francisco, ubicado en Quito, Ecuador. Lo habían encontrado cerca de esa iglesia. Lo vieron herido y decidieron ayudarlo por pura pena y empatía. Cuando yo tenía 8 años, estaba en mi casa. Mi casa no es muy grande, por lo que en ese momento tenía que dormir en una cama con mi hermana en el segundo piso. Yo sufro de insomnio desde muy pequeño, y esto mismo me ayuda a contar esta anécdota. Era una noche que, como de costumbre, no podía dormir. Fue entonces que, para agarrar un poco de sueño, me gustaba mirar por la ventana de mi casa y me gustaba ver a la calle. Pero esa noche fue curiosa, porque el perro solía dormir en una casa que se encuentra en el tercer piso. De ahí nunca bajaba, pero en el momento que había salido de mi cuarto y fui a la ventana, todo era totalmente oscuro. Se habían apagado las linternas de la calle y todo era iluminado por la luz de la luna. Se había ido la luz en todo el barrio, en todo el sector. Me daba un poco de miedo, pero se veía lindo con la luz de la luna. Contemplaba la calle, totalmente oscura, pero dándome la vuelta y teniendo en mente ya irme a mi cama, porque ya me había dado un poco de sueño, me encontré con el perro. Él me miraba fijamente, como si estuviera viendo algo más que a mí mismo. Cuando le dije por su nombre, Jack, él empezó a dar jadeos leves, pero incómodos. Cuando me le acerqué, le empecé a acariciar la cabeza para tranquilizarlo, pero lo extraño era que mientras más me acercaba, notaba que el perro no me miraba exactamente a mí, sino a lo que estaba atrás mío. Cuando me di cuenta de eso, me di vuelta rápidamente y vi una sombra. Ay, qué miedo. No era como si fuera un ser humano, sino era como una mancha oscura que simulaba tener brazos y piernas. Ay, ¿qué es eso? Yo no me acuerdo mucho, pero cuando me di cuenta de esa presencia, grité con mucha fuerza y mi perro pasó de dar jadeos leves a cambiar a una clase de imitación de risas humanas. No sé si fue a causa de esa entidad, aquella sombra, que mi perro cambiara de actitud tan drásticamente. Mi hermana salió del cuarto y empezó a llamar a mi madre y a mi padre. Ella despertó con sus gritos a mi familia, incluidos los vecinos. No sé qué haya visto ella para gritar de esa forma. Cuando mi madre llegó, el perro se fue corriendo al tercer piso y cuentan que yo estaba en el suelo, desmayado. Yo no me acuerdo de otra cosa más que de esa risa inquietante Eso, me gusta bastante tu emoji de Ireli, qué linda. que aún la tengo en la mente y que cada que lo recuerdo me sigue dando escalofríos. Una anécdota extraña de verdad. El perro sigue aquí, pero ya no ha actuado extraño de ninguna forma. Mames, Siento que aquella cosa, está guapo. así como te lo digo, provocó que él tuviera un comportamiento extraño. Y eso me hace pensar que todas tus historias probablemente tengan que ver con algo parecido a lo que yo viví. Wow. Algún ente maligno que está cerca de los perros. Ay, no tiene ojos. Wow. Esto sucedió hace un tiempo y seguimos sin perros entenderlo. extraños. Yo vivo ¿Qué en me la llama? ciudad. Hace poco ¿Qué me llama? Me asusté.
Conocí a una chica y empezamos a salir. Ella Mi es de una besito. comunidad ¡Mua! rural, un poco alejada de la ciudad, ¡Au, me golpeé! por lo que, para verla, tenía que ¿Te anima? transportarme por carretera y caminos en medio de la nada. Solo árboles y un panteón algo espeluznante, casi en medio de la nada. Repito, un día me quedé a convivir con su familia hasta altas horas de la noche. Mi auto no encendió. Decidimos que ella me fuera a dejar a mi hogar en su coche, dejando el mío en su casa. La noche estaba algo rara, silenciosa. Salimos y en el camino solo había árboles y oscuridad. Con algo de miedo, pasamos el panteón. Chinga, así de Ella fácil bajó la es que- velocidad porque justamente enfrente del coche había algunos perros en el camino que Eso nos pasa impedían cuando avanzar. En ese momento, de la nada, vimos un perro gigante. Su tamaño ¿Cuál? era Gracias, son 1000 impresionante, bits. más grande que un gran danés. Y él estaba rodeado de todos esos perros normales, por así decirlo, Hola. como si este fuera líder. Se veían extraños todos, parecían como una secta. Iba a decir Al eso. notar nuestra presencia, aquel perro enorme se acercó a nuestro auto. Emitió un ladrido espeluznante que Uy, claramente me no era de un perro arriesgo. normal, Gracias, por lo que sirve. subí el vidrio de inmediato y justo en mi ventana se lanzó y azotó fuertemente la puerta del lado Ay. donde yo venía sentado. Se quedó parado ahí, mirándonos Pones fijamente. un besito. Lo pudimos ver ¡Mua! tan solo por un instante, pero Ipi. sí vimos su rostro. Su cara no era la de un perro normal. Estaba extraña, daba mucho miedo. Hola. De la nada, esta cosa empezó a reírse. Su cabeza era Ay. Bueno, ahora Gracias. son 99. Listo, feliz. gigante y aterradora. Cabe mencionar que el perro estaba en sus cuatro patas de manera normal y quedaba a la altura de la ventana del carro, por lo que puedes imaginarte qué tamaño tenía. Era monstruoso. De repente, Grande el escuché una voz que dijo, ¿Qué? no supe si la voz venía del perro o de alguien que estaba en el camino a los lados, pero El rico aceleramos. me llama al pobre. Pi, pi, pi. Ella aceleró como nunca y yo simplemente veía por Yo el qué emoji retrovisor tengo. aquellos perros que se perdían en la oscuridad. Todo el camino fuimos pensando y preguntándonos tengo de Aurora. qué rayos era esa cosa. Desde entonces evitamos ese camino Ese. y aunque nos quedaba más lejos, preferimos evitar pasar por ese lugar, donde, según ella, cuentan que muchas personas realizan brujería en el panteón. Hoy en día dejé de salir con la chica, pero la experiencia y lo que vivimos esa noche siempre lo recuerdo y me sigo preguntando qué era aquel animal Dios mío. que quería aparentar ser un perro. Sí, los de Aurora son bastante bonitos. Hola, buenos días, Stan. Guau. Mi nombre es Elías. Te mando esta historia referente a mis mascotas. Soy un seguidor de tu canal desde tus inicios y me encanta el contenido. Recuerdo que el primer video que subiste sobre perros actuando como humanos, me quedé impresionado y fascinado sobre este tópico, ya que tengo la costumbre de hacer quehaceres del hogar, escuchando relatos o historias de terror. Por eso, al estar acostumbrado a escuchar historias de este tipo, no me afectaba ni tenía miedo. Simplemente no me tomaba muy en serio todas esas historias de No veo encuentros nada. paranormales. Pero al escuchar tu video me gustó mucho, pues nadie hablaba de este tema de perros actuando como humanos. Gracias por el No follow. sé si les pasó a los demás seguidores, pero yo me quedé con una espina sobre el tema de los perros. Yo tenía mascotas. Eran 5 perros. Como vivimos en un espacio muy grande, ellos viven bien y no les hace falta comida. Vale decirlo, yo vivo en una zona rural y por aquí es muy tranquilo y ellos, bueno, tenían todo. Mi historia comienza cuando, al día siguiente de haber escuchado los relatos, Daisy, mi perrita, una labrador blanca, era la más grande de los 5 perros. Ella era la mamá de todos ellos. Ella tendría como unos 9 años de edad y ya se le notaba los años. Era una mascota hiperactiva y con costumbres algo diferentes. Nunca le tomé mucha importancia. Lo que ella hacía no lo hacían todos los perros. Ella intentaba subirse a los árboles y si era un tronco torcido y bajito, lograba subirse ¿Qué es como eso? podía. También
tenía la habilidad de treparse arriba de mi casa por medio de un montón de cajas que tengo apiladas en el patio. Ella pedía de comer sin que nadie le enseñara. Era la más inteligente de todos. Wow. Veíamos que trataba de enseñarle a los demás perros cómo subirse a los árboles y a las cajas. Ay, También qué debo miedo. decirte que no le gustaba estar encerrada en un cuarto. Buscaba la salida a cualquier costo, pero no era algo normal. También ella salía a cazar su propia comida para sus hijos cuando ellos eran cachorros. Traía pollos, partes de guajolote, hasta gatos, y un día trajo un chivito pequeño. No tengo ni idea de dónde lo El sacaba. guajolote es un pavo. Tal vez por la barranca que queda cerca de mi casa. Claro que siempre esperábamos que un vecino nos reclamara por sus animales, pero nunca fue el caso. Con el paso del tiempo, ella le enseñó a hacer lo mismo a los demás perros. También tenía una agilidad que no se veía en los demás, y todos la queríamos. Pero toda esa dulzura que sentíamos por Daisy se acabó un día. Y es que cierta tarde estaba viendo uno de tus videos. Lo escuchaba junto a Daisy. Yo estaba en mi cama y ella a un lado mío. Entonces, en ese video decías que no le preguntaras a tu perro si él podría hablar o algo malo podría pasar. Ni le Y pregunto. fue entonces que yo cometí el error de decirle a ella en un tono serio: Daisy, ya sé que puedes hablar. En serio, lo sé. Entonces ella, de estar jadeando tranquila, cerró su boca y volteó a verme. No aguanté el peso de su mirada y mejor me acosté, pensando en que solo sería una tontería mía y que me estaba sugestionando. Fueron pasando los días y yo notaba algo extraño a Daisy. Al barrer el patio, sentía una mirada que me recorría el cuerpo y al voltear era ella, Ay, no. sentada en un rincón, mirándome fijamente. Ni chanclas. Nunca había hecho eso. Jamás me había visto así. Sentía que era otro perro. Yo no aguantaba la mirada y simplemente quitaba los ojos de Daisy. Fueron muchas las ocasiones en que me encontraba haciendo cosas y ella se me quedaba viendo, como si Ay, me qué pusiera feo. atención o como si buscara que me distrajera para hacerme algo. Y es que ella siempre me acompañaba. Si estaba acostado o sentado en un lugar, ella iba conmigo. Pero después de que yo le dije eso, ella se empezó a alejar. Poco a poco se alejaba de mí y solo me observaba. Yo no quería pensar en eso, de que era algo paranormal, pero su comportamiento fue más que extraño. Y lo era más mientras pasaban los días. En las noches escuchaba que ella subía al techo de lámina que tenemos y se escuchaba que solo se quedaba ahí a dormir, cosa que nunca hacía. Mi familia también empezó a notar cosas extrañas en ella. Mis hermanas menores platicaban sobre el comportamiento de Daisy, que ella había notado era raro. Decían que en las noches ella se despertaba y miraba a un perro en específico. Miraba cómo dormían los demás, quedándose sentado viendo cómo dormían. Ala. No sabían qué perro era, pero sí notaban que ella lo hacía. Y después Daisy notaba que la estaban viendo. Y después de eso ella se iba al patio. Y eso mismo aumentó mis sospechas de que algo estaba mal. Yo una noche que me levanté para ir al baño, en donde dormían mis papás como nosotros, no teníamos puertas sino cortinas, alcancé a ver las patas de Daisy, que estaba sentada en el cuarto de mis padres y se les quedaba viendo mientras dormían. Mi corazón Ay. empezó a palpitar demasiado rápido y solo me volví a acostar y taparme de pies a cabeza. Así fueron muchos días y mi familia entera ya lo había notado, todas las cosas extrañas que hacía Daisy. No fue hasta que un día, sin pensarlo, uno de mis perros amaneció sin vida, así de la nada. Le buscamos una explicación lógica, como que si se había muerto por envenenamiento o fue una picadura de un animal, pero no parecía que lo hubieran atacado, y menos algún depredador. Solo lo enterramos. Estábamos tristes por eso, y mientras yo hacía el agujero para él, a lo lejos sentía de nuevo la mirada. Volteé rápidamente y era ella. Ay, Era Dios. Daisy. Era como si me retara, o bueno, al menos eso sentía. Yo seguí cavando y decidí no verla. Ella se fue de la casa. Daisy se marchó ese mismo día,
mientras que enterrábamos al otro perro. No ma. Pasó al mismo tiempo y ella ya no regresó. Pasaron días, semanas y no supimos nada de ella. Pensábamos que algo le había pasado, como que lo hubieran atropellado o estuviera muerta por algún depredador. Pero salimos a buscarla y preguntamos, pero definitivamente parecía que ella se marchó por cuenta propia. No supimos nada de ella, pero el ambiente en mi casa se sentía algo diferente, algo mejor, más tranquilo, Ay. como si ella hubiera tenido algo malo dentro. Todos sabemos que Daisy tenía algo. En mi opinión, pienso que fue descubierta al yo decirle eso. Y desde ese momento comenzó a comportarse raro y decidió irse por razones que desconozco. Quizá ella le quitó la vida al otro perro, pero me pregunto, ¿era el mismo perro al cual ella se le quedaba viendo por las noches? Si es así, ¿no nos hubiera pasado igual a nosotros o a mis padres? Ay. Ya que ella se les quedaba viendo mucho tiempo durante la noche, A la al igual madre. que ese perro que perdió la vida. Y quizá nosotros pudimos haber tenido ese mismo destino. Esto es especulación mía, pero definitivamente no lo descarto. Pi, 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 ama. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado. Como hace el hasta aquí el video de hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sabes hablar no way, pero no poseída, así que pumba, me desvanezco, como que adiós crack. Pi, piripi, pi, pi, piripi, pi, 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 pi.